Dígame, perdóname que estoy me estoy viendo que tengo la cabeza, como recién me voy en la moto, con la cabeza media, como que estoy medio despeino. Bueno, dígame entonces, ¿qué duda tienen? Yo, profe, había hecho un ejercicio de su guía em, que dice allá el punto más próximo, no, dice allá el punto más próximo del punto P1 de coordenadas 1,07 y me da una ecuación de una recta en la forma simétrica. Ahí se la di. X1 menos 3 sobre 2 igual x1 menos 3 sobre 2 igual x2 más 5 sobre menos 4, perdón, igual x sub 3 sobre 3. Sí. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué te pide ahí? Me pide hallar el punto más próximo y determinar la distancia entre esa recta y el punto P1. Bien. Bueno, el punto más próximo es una recta, el punto P1, ese sería el punto más próximo. ¿De acuerdo? Sí, Pero vos sí, tenés sí. que asegurarte, como dijimos en clase, que el punto más próximo pertenezca a la recta. Entonces lo que se hace es armar un plano, buscar un plano que tenga como normal el vector dirección de la recta y que pase por el punto en cuestión. Ujú. Entonces, armamos el plano sería 2x menos 4y más 3z más d. Este es el plano que tiene por vector normal el vector dirección de la recta. Sí. Como queremos nosotros encontrar un plano que lo contenga al punto, evaluamos en el punto. Eso nos va a permitir encontrar el valor de d, que va a ser 2, 21, 23, o sea que d valdría menos 23. Por lo tanto, el plano es 2x menos 4y más 3z menos 23 igual a 0. Ahí tengo el plano que contiene el punto. Lo que hago ahora es hallar la intersección de la recta con ese plano. La escribo en forma paramétrica. ¿Okay? Y la reemplazo en el plano. Bueno, ahí me queda una sola ecuación en t. Encuentro el valor de t. Y una vez que tenga t, reemplazo acá y tengo la ecuación del punto más próximo. Ajá. Bien. Y bueno, y después, distancia entre esos dos puntos o distancia de un punto a una recta con la formulita. Sí, sí. Sí, sí. ¿Mm? O sea,
Falta encontrar el valor de t ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, Una está vez que perfecto. tenés t, reemplazás allá, tenés la ecuación del punto más próximo, y bueno, después podés calcular la distancia por distancia entre dos puntos o aplicar la formulita esa. No, tío Carlos. Por A, módulo, sobre módulo. No. Para armar P1, P0, haces coordenada final menos coordenada inicial, el punto este y este punto. Ese sería el P0, sería 3 menos 5, 0. Multiplicás vectorialmente por A, que es la inversión de la recta, y dividís por el módulo y eso te da la distancia. Claro. Sí, sí. Y si no, distancia entre dos puntos, tiene que darte lo mismo. Buenísimo, profe. Gracias. ¿Estamos? Fíjate en el material ese que yo subí de problemas métricos resueltos. Hay ejercicios, hay un par de Sí, ejercicios sí, de esto. estuve chusmeando un poquito. La sustitución que hizo cuando en la recta, que lo llevó a la paramétrica y lo sustituyó en las coordenadas X, Y y Z del plano. Ahí me perdí. Porque el punto, digamos, ese punto de intersección, que va a ser el más próximo, Sí. es común tanto al plano como a la recta. Ah, claro. Sí, 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 Entonces sí. resuelvo por sustitución, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Ahí está. Como es común, sustituyo la coordenada del punto en el plano. Claro. Claro, Eso claro, claro. me lleva justamente al caso más fácil, que es plantear una sola ecuación con una sola incógnita, que sería t. Claro. Ahí está. Listo, profe, gracias. Ahora te evoque esto acá, en una paramétrica que están igualadas a t, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es t. Entonces, si vos despejas de ahí x1, te queda eso. Si despejas x2, te queda eso. Y si despejas x3, te queda eso. Sí, sí. Ahora está. Ya está, profe, gracias. Bueno, ¿qué otra duda, muchachos? Muchachas. A ver ahí el chat que me dicen. Por set me dice una elipse. Acá tengo al chat me han mandado. Una elipse tiene su centro en el origen del sistema de coordenadas. Su eje mayor coincide con el eje X. Sí. Se pide que encuentre la ecuación sabiendo que pasa por, bueno, por los puntos. ¿Qué dice acá? Por los puntos raíz de... Eso no entiendo lo que dice. A lo mejor no tiene el símbolo de la raíz y pone raíz de 6, digamos. Raíz cuadrada de 6. Raíz de 6 menos 1 y 2 Claro, raíz de 2 sería. claro. Sí. Creo que es así. Bueno, fíjate que te dice todo, porque sí, ahí la veo, ahí la veo. Ahí va. Me están diciendo que hay una prueba. Ahí está, ahí la habilité. Bueno, ahí estoy mirando. Vamos a escribir los puntos. Punto P1. Raíz de 6 menos 1. Y punto P2, 2 raíz de 2. Bueno, fíjense que acá este es muy simple porque dice una elipse tiene su centro en el origen, o sea que estamos hablando de la forma canónica, y su eje mayor coincide con el eje X, o sea que es eje horizontal. Se pide que encuentre la ecuación sabiendo que pasa por eso.
Entonces, esa sería la ecuación que yo necesito, porque me dice que tiene centro en el origen, o sea que no hay traslación, esta es la forma canónica, y que el eje mayor coincide con X, o sea que es a eje horizontal. La ecuación sería esa. Y bueno, como esos puntos pertenecen al lugar geométrico, satisfacen su ecuación, entonces reemplazan. Primero, para P1, y entonces para P1 queda 6 a cuadrado menos 1b cuadrado. Bueno, reemplazan para P2 2 raíz de 2 y entonces queda 4a cuadrado más 2b cuadrado. Bueno, ahí entonces tienen. El enunciado dice que encuentra la ecuación de la cónica, la elipse, que tiene centro en el origen, que el eje mayor está en X, o sea que es eje horizontal, y que pasa por esos dos puntos. Eso es lo que dice. Bueno, entonces fíjense entre estas. Ustedes tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si lo quieren escribir fácil, podríamos poner 6 por 1 sobre a cuadrado menos 1 b cuadrado igual a 1. Profe, ¿por qué la ecuación de arriba tiene un menos? O sea, 6 sobre a cuadrado menos 1 sobre b cuadrado. Porque el coeficiente es negativo. El número es negativo, estoy reemplazando por la coordenada del punto. ¿Y no queda elevado al cuadrado ese menos 1? A ver, espérate. Ah, tienes razón porque no es un hipérbole. Sí, está bien. Queda 1. Pero no se me había confundido, es una elipse. Sí, sí, está. Bueno, entonces, y el otro sería 2 por 1 sobre 1. Bueno, ahí conforman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelven por sustitución e igualación. Que ahí podríamos considerar como incógnita. Todo eso y después el resultado invertimos, es lo mismo. O sea, si considero eso como incógnita, aplico determinante. El determinante de abajo sería 6, 1, 4, 2. Y el determinante de arriba sería 1, 1, 6, 4. ¿Okay? Ahí calcularía 1 sobre a cuadrado, después invierto. Para otro caso, 1 sobre b cuadrado sería abajo el mismo, 6, 1, 4, 2. Estoy aplicando Cramer, ¿no es cierto? Y arriba sería 6, 4, 1. Bueno, eso lo resuelvo ahí por Cramer. 1 por 4, 4, menos 6, menos 2. 6 por 2, 12, menos 4, 8. O sea, menos 4. Este de acá es 8. Y 8, 12, 12, sí. Y abajo 6 por 1, 6, menos 4, 2. A cuadrado es
Hay algo que no me gusta mostrando un valor negativo ahí, pero bueno, vamos a ver si los datos también. A mí siempre que no me gusta ahí, pero acá está el error. Ahí me equivoqué, ¿ven? Había puesto, ahí está, ahí encontré el error. Entonces ahora sí. Por lo tanto, la ecuación que busco es el cuadrado sobre 8 más. ¿Entendieron lo que dice? ¿Sí? Priscila fue el que la preguntó. ¿Entendieron todos? ¿Está? Sí, profesor. Ahí lo tomé como después hago, porque es más fácil hacerlo así, ¿no es cierto? Es decir, en vez de, yo generalmente cuando queda así con b cuadrado cuadrado, utilizo el determinante y tomo como incógnita el 1 sobre a cuadrado, y después en el resultado final invierto y ya tengo el valor de cuadrado. ¿Se entienden? Es por una cuestión de canchería, ¿no? ¿Está? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Bien. El otro me dice explicar, profe, la traza de un plano con el plano coordenado XZ y la recta se contiene el punto. Sí, también. Bueno, leyéndolo dice, vamos a dejar ahí en el chat, yo lo leo. La traza de un plano con el plano coordenado XZ es la recta Bien, entonces, a ver, la traza de un plano con el plano coordenado XZ es la recta 6X menos 5Z más 8. Evidentemente, si las traza con el plano coordenado XZ, la coordenada de Y vale 0, ¿no es cierto? Y contiene al punto 2, 1, 5. Bien. Hallar el punto de intersección de una recta perpendicular al plano citado, sabiendo que esta última contiene al punto. Bueno,
La traza de un plano. Bueno, encontremos la ecuación del plano primero, porque dice que la traza es eso, o sea que el plano mío sería. Mi plano, el que yo busco, sería así. Esa es la traza, es la intersección. 3x más pi 5z más 8. En realidad ese sería mi plano. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Ese sería el plano mío. Bueno, justo que hay un reflejo. 6x más bi menos 5z más 8. Ese sería mi plano. Pero como dice que contiene el punto 5, 1, 2, reemplazo el punto. 6 por 2 más 1 por b, b sería menos 5 por 5 más 8. Y ahí despejo b y voy a tener la ecuación del plano. ¿Cuánto valdría? 12 y 8 son 20, 25, vendría así. Por lo tanto, el plano mío sería 6x más 5y menos 5z. Ese es el plano. ¿Está bien? Entonces dice acá la traza de un plano contiene el punto tal. Hallar el punto de intersección de una recta perpendicular al plano citado, sabiendo que esta última contiene al punto. Bien. Entonces, si es una recta perpendicular al plano citado, es paralelo a la normal. ¿Está bien? Entonces, la normal del plano es. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. El punto de intersección de una recta perpendicular al plano citado con el plano. Entonces, ustedes, ¿qué hacen? Encuentran, ese sería el vector de dirección de la recta y la hacen pasar por el punto, que vale menos 4, 7, 1. Entonces, la recta sería x igual a menos 4 más 6t igual a 7 más 5t y z igual a 1 menos 5t. Esta es una paramétrica, ¿verdad? Y bueno, y entonces ahí está. Haya la intersección. Esta recta con el plano, lo reemplazan ahí, encuentran t y ahí está. ¿Quedó? ¿Entendieron? Sí, profe. O sea que un ejercicio que está disfrazado. Está disfrazado. Así que si está disfrazado debe ser uno de los ejercicios míos. ¿De dónde lo han sacado eso? Estaba en la UV. ¿Ah? Estaba en la UV. La aula virtual. En el aula abierta. Bueno, ese es un ejercicio mío. Sí. Este es un ejercicio que yo tomé en un examen final. Fíjense cómo se esmeran para. ¿Está? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Me parecía que era un invento mío ese, ¿sí? Tenía cara de invento mío. ¿Entendieron todos el ejercicio, sí o no? Entonces, ¿entendieron lo que hice primero? Primero encontré el plano. Porque me dicen la traza y me dicen que contiene el punto. La traza es la intersección. Entonces, evidentemente, en la ecuación del plano mío, lo que pasa es que uno generalmente está acostumbrado a buscar D. ¿Sí? Siempre busca el valor de D. Y acá no era el valor de D, sino el valor de B, lo que no conocías. ¿Está? Y esa podría ser, entre comillas, la trampa. ¿Sí? Porque uno generalmente se mete en la cabeza que siempre tiene que calcular D. No. Si el punto pertenece al plano, pueden calcular A, B, C, D, todo depende de las características. ¿Entienden? Esa era la idea.
Y como pide encontrar el punto de intersección, entonces hay que encontrar la recta que va a ser paralela al vector dirección del plano. La hacen pasar por el punto, tiene la recta, después encuentran la intersección y que en realidad ese punto que van a encontrar sería como el punto más próximo de un punto de la recta al plano. Si hubiera preguntado eso, hubiera sido de esa recta, ¿no es cierto? ¿Está todo entendido? Ahí me dice sí. Hallar la ecuación general del plano que pasa por la intersección de los planos tanto y es paralelo. Más fácil. Ese también tiene cara de ser mío. Bueno, en realidad hay una ecuación que está al vicio, más que está al vicio completa, digamos, que necesito de la ecuación esencialmente de la recta y del vector de dirección, porque dice hallar la ecuación general del plano que pasa por la intersección. Pasa por la intersección de x más 3y. Acuérdense que cuando dice pasa por la intersección, automáticamente van escribiendo la ecuación de familia. Más 9z, menos 9 más k veces menos 2x más 5y, menos 2x más 5y, menos z más 8. Entonces, en principio lo que hacen es buscar el plano, aplican la distributiva, buscan el plano, y el plano sería en este caso 1 menos 2k factor de x, 3 más 5k factor de y, más 9 menos k factor de z, menos 9 más 8k. Ese es el plano que yo busco. ¿Sí? Sagazmente hemos puesto A, B, C y D en función de K. Como hemos dicho en todos los ejercicios de familia, la BD es K. Listo. Dice, hallar la ecuación general del plano que pasa por la intersección de esos dos, ese es el plano, y es paralelo a la recta. Si la recta es paralela al plano, es perpendicular a su vector dirección. ¿Es correcto esto o no? Sí. Entonces, como es perpendicular, dos vectores son perpendiculares y su producto escalar vale 0. ¿Qué producto escalar? El de la normal con el vector dirección de la recta, que en este caso es, que voy a llamar A, el vector dirección de la recta es menos 1, 7, menos 1. ¿Sí? Y la normal sería A, B, C. Entonces, sumatoria de productos de componentes homólogas me lleva menos 1 por 1 menos 2K, más 7 por 3 más 5K, menos 2 por 9 menos K, y más. Evidentemente, como he dicho siempre hasta el hartazgo, la vedet de estos ejercicios de familia es K. Cuando ustedes apliquen la distributiva ahí, van a encontrar cuánto vale K. K. Y con ese K, reemplazan arriba y tienen el plano. ¿Está? Sí. ¿Está? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí. Profe, ¿dónde dijo que cómo vamos para verificar que está bien el valor de K? ¿Reemplazo ahí la última fórmula? Claro, una vez que vos encontraste K acá, tenés que despejar, ¿no es cierto? Sí. Vos encontrás K, vas al valor del plano, y ahí vas a tener el plano, vas a tener A, B, C y D. Y después para verificar, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar escalarmente esa normal por este vector direction y te tiene que dar 0. Si no te da 0, está mal. ¿Entendiste? ¿Está? ¿Entendiste o no? Sí, profe. Entendió.
Sí, sí. Ahí vas a verificar, si volvés a hacer el cálculo. Es decir, cuando encontres K, reemplazas, vas a encontrar esto, va a ser un número, un número, un número. Entonces, vas a hacer el producto escalar con A, sumatoria del producto de componente homólogo, y te tiene que dar 0. Porque acuérdate que para que dos vectores sean perpendiculares, el producto escalar tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay falta terminar el cálculo, ¿no es cierto? Porque ya está el planteo, digamos, lo que queda después operativo. ¿Sí? Pero fíjense, no tengo un ejercicio conceptual porque analizar la propiedad, la posición relativa de una recta y un plano, que nosotros decíamos, hay tres posibilidades. O es paralela al plano, o está contenida, o en algún momento lo corta. ¿Está? Entonces, si es paralela al plano, el vector dirección de la recta del plano es perpendicular, en la normal del plano, digo, es perpendicular al vector dirección de la recta, y entonces ahí hacemos el producto escalar en ese caso. ¿Está? ¿Todos entendieron, che? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra duda? No veo nada más el chat. De última, si no tienen habilitado el micrófono, no pueden, escriban en el chat, así como están escribiendo. Profe, Sí. ¿cómo haría para calcular la perpendicular a una recta teniendo que pase por un punto? Que sea dato. Una recta que tenga tres componentes, o sea, en tres dimensiones. O sea, tengo una recta, tenés la ecuación de la recta. Sí, me dan la ecuación de la recta con tres componentes y un punto. Y tengo que encontrar la perpendicular a esa recta que pase por ese punto. La perpendicular a esa recta que pase por el punto. Bueno, sí, son dos rectas perpendiculares. Sí, tengo que encontrar la perpendicular. A ver, vamos a ver si te entiendo. ¿Qué datos tenés vos? La recta y un punto. ¿Tenés la ecuación No, de la recta? o sea, no es un problema que haya estado, sino que no sabría cómo Bueno, plantearlo. supongamos que yo invento una. Tengo una recta. A ver, vamos a ver si te entiendo lo que me estás preguntando. Supongamos que tengo esa recta. Ahí está. ¿Qué otro dato me dijiste que hay? Y un punto. Cualquiera. Tenés un punto cualquiera. Sí. Vamos a suponer que es ese. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la perpendicular a esa recta que pase por ese punto? La perpendicular a esa recta que pase por ese punto. Bueno, es como que estás buscando, digamos, como si estuvieras buscando el punto más próximo. ¿Entendés? Porque acordate que el punto más próximo siempre se mide sobre una perpendicular. ¿Está? Ah, sí. Y después, teniendo ese punto, Sí. Y con el otro después ya punto cuando que me dan encontrás el datos, punto más próximo, ya tenés un punto y busca, y como va a ser perpendicular a la recta, va a pasar también por el punto P1, ¿entendés? Y esa recta Claro. que pase por esos dos puntos ya es perpendicular a la que vos querés. ¿Entendés lo que digo o no? Sí, sí, sí. Sí. Sería como que yo te preguntase, cambiando un poco la pregunta, respecto a lo que vos me preguntas, es cómo encontrás el punto más próximo de ese punto de la recta. Vos decís, la puta, necesito
encontrar el punto más próximo que corte la recta, ¿sí o no? Entonces Claro. vas a tomar una dirección perpendicular. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando vos encontres el punto más próximo, tenés el punto P1. Cuando vos busques el punto más próximo, esta recta ya es perpendicular, ¿o no? Claro, claro. Sí. Y entonces, como conoces, suponete que el punto más próximo sea 6 menos 1, 2, y este 3 menos 1, 0. Suponete, estoy inventando. ¿Sí? Dice, se está por cortar. Bien, nos reconectamos. Recording stopped. Fausto Jiménez incorpora. Ahí estamos. Bueno, justo te estaba explicando, supongamos, por supuesto, que hay que sacarlo, ¿no? La que me estaba preguntando recién, yo inventé un punto, acá puse 6 menos 1, 2. Bueno, evidentemente mi invento no sirvió por la verificación que hice después, pero no importa. Hubiera sido mucha suerte. ¿No? Entonces, supongamos que el punto más próximo te da 6 menos 1. Entonces, ¿vos qué haces? Encontrás la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Está bien? Entonces, sacar el vector dirección, coordenada final menos coordenada inicial, tanto, ¿sí? Y tomas uno de los puntos cualquiera. Entonces, supone que encuentro esa recta. Esa recta, el vector de dirección 3, 0, 2, multiplicado escalarmente por 2, 4, 5, te tiene que dar 0. ¿Entendés? Sí. Y entonces ahí vas a hacer la verificación. Yo recién la hice mientras esperaba que se reiniciara, pero evidentemente no da porque yo inventé el punto. ¿Entendés? Claro, sí, bro. Hubiera sido un culo barro que me dé justo, que lo que le hubiera pegado justo al punto más próximo. ¿Me entendés lo que te digo? Sino yo que para hacértelo más gráfico, desde el punto de vista de hacer. O sea, vos lo que haces ahora es el mismo procedimiento que haces para encontrar el punto más próximo. Exactamente lo mismo. Cuando encontrés el punto más próximo, evidentemente, toda distancia se mide sobre una perpendicular. Ya esa recta que contiene ese punto, el P1 y el más próximo, es perpendicular. Entonces, directamente armas la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Está? Para verificar, cuando tengas el vector de dirección de esa recta, lo multiplicas escalarmente por el vector de dirección de la recta dato y te tiene que dar 0. ¿Está? Estamos, profe. Gracias. Ahí te corregís vos si está bien o está mal. Muy bien, ¿qué otra duda? A ver, hay un chat. Vamos a ver qué dice. Hallar la ecuación general de la circunferencia que pasa por los puntos de intersección de las circunferencias y cuyo centro está en la recta igual. Bueno, ese también tiene que ver con familias. Acuérdense que siempre cuando diga el concepto de familias, son familias de circunferencias, cuando diga que pase por la intersección, ustedes automáticamente ya empiezan a pensar en familias. Había familia de rectas, había familia de planos, hay familias de circunferencia. Entonces, ¿qué sucede? En un esquema, voy a explicar primero por las dudas para que se ubique teóricamente. Yo tengo dos circunferencias, ¿sí? Tengo una circunferencia y tengo otra. Y evidentemente esas dos circunferencias, vamos a suponer que se cortan. Cortan el punto P1 y el punto P2. Además está de decir que por 2 puntos pasan infinitas circunferencias. ¿Sí? Por 3 puntos pasa una sola, pero por 2 puntos pasan infinitas. Entonces, al igual que en recta y plano, al igual que en recta o al igual que en plano, yo tengo la ecuación de las dos circunferencias. Supongamos que esta sea la circunferencia C1 y esta sea la circunferencia C2. Entonces, escribo la familia de la misma manera que escribo la familia de recta, la familia de plano. Además que estas son circunferencias. Entonces, las primeras
x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 6x más 2y más 4. Más a veces, ahí viene la familia, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, más 2x menos 4y, menos 6. Ahí está la ecuación de la familia de circunferencias que pasan por las dos. Como de costumbre, en cualquier ejercicio de familias, la vedet es K. Si no me dice más nada, por esos puntos de intersección de las dos pasan infinitas. Pero también me dice que el centro está en la recta y igual a X. El centro de mi circunferencia está en Y igual a X. Que para las coordenadas que yo uso, H y K sería como poner K igual a H. ¿Por qué? Porque si el centro está en la recta, esa satisface la ecuación. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Entonces, escribo, busco la familia, aplico la distributiva, me va a quedar 1 más K factor de X cuadrado más 1 más K factor de Y cuadrado más menos 6 más 2K factor de X más 2 menos 4K factor de Y más 4 menos 6K. Bueno, esa que está ahí, divido todo por 1 más K para que no me quede cosa. X cuadrado más Y cuadrado más menos 6 más 2K sobre 1K más 2 menos 4K sobre 1 más K factor de Y más 4 menos 6K sobre 1 más K factor de Y. Bueno, esta es la diferencia que yo busco, donde sagazmente puse D, puse E y puse F en función de K. ¿Lo ven todo o no? Sí. La condición extra me dice que el centro está en la recta Y igual a X. Entonces, como yo ya conozco que las coordenadas del centro, H era D sobre 2 cambio de signo, y K era menos E sobre 2 cambio de signo, esto es D y esto es E. ¿Me siguen hasta ahí o no? Entonces directamente el H mío va a ser D sobre 2 cambio de signo, o sea que podría poner 6 menos 2K sobre 2 por 1 más K. Eso sería H. Y 4K menos 2 sobre 2 por 1 más K. Eso sería K. Bueno, directamente fíjense en ustedes que igualo. Menos 2 sobre 2 por 1 más K igual a 6 menos 2K sobre 2 por 1 más K. Bueno, ese es fácil. Y abajo, me queda 4K menos 2 igual a 6. Y de ahí despejo K. ¿Me siguen o no? Sí. Y cuando tengan K, reemplazan A y tienen ecuación de circunferencia. ¿Quedó claro? ¿Me deja copiar un momento? ¿Eh? ¿Me deja copiar un momento, profesor? Disculpe. Sí.
Por supuesto falta resolver ahí, ¿no es cierto? Ahí tienen, acá se simplificó porque justamente lo puse así, fíjense que acá es d sobre 2 cambiado de signo, entonces le cambié el signo al numerador para que abajo me quede igual, ¿se entiende o no? También acá era menos 6 más 2k, le puse 6 menos 2k, le cambié el signo al numerador. Acá era 2 menos 4k, le puse 4k menos 2, le cambié el signo al numerador, ¿sí? Cuando igual, evidentemente, lo de abajo se me va, son dos fracciones de igual denominador. Y de ahí despejo K, que si no veo mal, me está dando 6K y 8, o sea que sería 3/4, si no veo mal. Revíselo, pero me parece que era 3/4, ¿eh? 6K igual a 8, el 8 pasa abajo, 3/4, sí, 3/4 de aquí. Con ese K se van acá. Reemplazan donde tienen K, por supuesto, y ahí va a quedar la ecuación general, en ese caso, de la circunferencia. ¿Se están entendiendo, muchachos y muchachas? Bueno, acá un dato más, por las dudas que lo dije también en clase, pero lo repito por las dudas, no lo recuerdo. Esta recta que pasa por estos dos puntos acá, la recta que pasa por esos dos puntos, se llama eje radical. Y la línea que contiene los centros se llama línea de los centros. ¿Qué característica tiene la línea de los centros y el eje radical? Que siempre entre sí son perpendiculares. ¿Se entiende la característica que tiene? Sí. Bien, y para encontrar el eje radical, Sí, profe. muy fácil también porque tienen que evaluar K en menos 1, porque la expresión esta se cumpliría para todo valor de K, salvo cuando K valga menos 1, ¿por qué? Porque si K vale menos 1, desaparecen las componentes cuadráticas, y entonces queda la ecuación de una recta. Esa recta es el eje radical. ¿Quedó claro? ¿Cómo dijo, profe? Esta expresión que está acá, genéricamente hablando, se cumple para todo valor de K, ¿sí? Sí, profe. Con la excepción de que K valga menos 1. ¿Por qué? Porque si K vale menos 1, se hace negativo este, se hace negativo este, y se suprimen las X cuadrado y las Y cuadrado, ¿o no? Sí, profe. Entonces queda una recta. Como mínima expresión queda una recta. Esa recta es la ecuación del eje radical. ¿Está? Está, profe. Entonces, generalmente lo que suelen hacer para encontrar la ecuación del eje radical, los más cancheros, ¿qué es lo que hacen? Como K vale menos 1, restan miembro a miembro una ecuación de la otra. ¿Sí? X cuadrado más Y cuadrado menos 6X más 2Y más 4 igual a 0. Y la otra, X cuadrado más Y cuadrado más 2X menos 4Y menos 6 igual a 0. Entonces ustedes si restan miembro a miembro, pumba, 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 eso se va, y entonces acá queda menos 8X, ahí queda más 6Y, y ahí queda más 10. ¿Sí? Si dividimos todo por menos 2, para que se me haga más chica la expresión, me queda 4X menos 3Y menos 5, y esa ecuación ya es el eje radical. ¿Entienden? Es muy fácil. O evalúan K en menos 1 o restan miembro a miembro las dos ecuaciones, que es exactamente lo mismo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, si ustedes después toman la línea de los centros, porque conocen las dos circunferencias, ustedes fíjense que conocen el centro de la primera, sería 3
menos 1, y el centro de la segunda sería menos 1, 2. ¿Sí? Si ustedes sacan la pendiente de la línea de los centros, acuérdense que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que sería 2 menos menos 1 queda 3, menos 1 menos 3 queda menos 4. O sea que queda menos 3 cuartos. Saquen la pendiente del eje radical y fíjense que da 4 tercios. ¿Lo ven todo o no? Si ustedes hacen el producto de la pendiente del eje radical por la pendiente de la línea de los centros, queda 4 tercios por menos 3 cuartos y el resultado da menos 1. Y cuando el producto de las pendientes da menos 1, ¿cómo eran las rectas? Perpendiculares. Entonces, ahí prueban, si hay un ejercicio que dice probar que el eje radical y la línea de los centros son perpendiculares, lo único que tienen que hacer es que el producto de las pendientes sea igual a menos 1. Y eso se cumple siempre. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Por ahí pueden encontrar en la guía ejercicios ácidos de familia de circunferencia o que diga eso, probar que son perpendiculares. Siempre, siempre, siempre la línea de los centros, en cualquier caso, la línea de los centros y el eje radical tienen que ser perpendiculares y eso será una especie de verificación, porque si no se da eso, revisen que está mal, no entreguen la hoja. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Qué pone las fracciones de la derecha de menos 1? 4 tercios menos 1 cuarto. ¿A dónde? En las fracciones del menos 1. 4 tercios Para menos saber 3 cuartos, claro. 4 tercios menos 3 cuartos es menos 1. Menos 3 cuartos. La pendiente del eje radical es 4 tercios. Sí. Y la pendiente de la línea de los centros es menos 3 cuartos. El producto te tiene que dar menos 1. Si te da menos 1, quiere decir que son perpendiculares. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y lo bueno de esto es que siempre se cumple eso. Yo dije que es un elemento de verificación de la gran 7, porque no es que se cumple en este caso que me salió de casualidad. En todos los ejercicios que ustedes hagan, la línea de los centros del eje radical siempre tiene que ser perpendicular entre sí. Profe, ¿cómo sacó los centros? ¿Eh? Los centros, ¿cómo los sacó? D sobre 2 cambio de signo, E sobre 2 cambio de signo. Ah, perfecto. Está, listo. D acá vale menos 6. D acá vale menos 6. Menos 6 dividido 2, menos 3. Cambio de signo, 3. Sí, me quedó la duda en los signos. ¿Eh? Tenía duda del signo. Ah, porque es menos D, cambiado de signo. ¿Sí? Menos D sobre 2. O sea, quiere decir que al cociente le cambio el signo. Bien, ¿Está? gracias. Bueno, y en el caso de recién lo terminamos el ejercicio porque quedó K igual a 3 cuartos. Era fácil ahí. ¿Sí? K igual a 3 cuartos. Lo reemplazan arriba y ahí van a encontrar cuánto vale D, E y F. ¿Sí? Y acá ahí queda la ecuación general de la recta, de la circunferencia en ese caso, y después si quieren saber el centro, hacen D sobre 2 cambio de signo, y hacen E sobre 2 cambio de signo, tienen H y K, y después encuentran el radio, que también lo pueden sacar, y la grafican en la circunferencia. ¿Está? Sí, ahí es Perdón, conveniente que ustedes... 3 cuartos o 4 tercios. ¿Qué cosa? De acá. 3 cuartos.
3 cuartos, porque queda menos 2 que pasa para acá, queda 6K, y este 2 que está negativo pasa allá, queda 8, queda 6K igual a 8, despejo K, a ver si... No, queda 8 sextos. 8 sextos son 4 tercios. Espérate, a ver, pues queda al revés. Despeje mal, porque Claro. queda el 6 pasa para abajo, y el 8 es al revés, 4 tercios. Porque el 8 queda allá y pasaría dividiendo el El que 6. está multiplicando es el 6. Claro, puse mal, puse al revés, 4 tercios. No, como no hacía falta, no le dice. Sí, despejé mal yo. Porque queda 8 y acá queda 6K, pero el que pasa dividiendo es 6, no 8. Entonces, 4 tercios. Corríjalo porque me había equivocado yo. Bien, ¿otra duda? Oh, disculpe, ¿podría hacer un problema de aquellos rebuscados que usted haría con alguno de los ejemplos, como, no sé, algo que pueda salir? Porque veo que usted por ahí mete matrices y cosas de esas, así. En este caso no. No hay. No hace falta armar matrices porque son. Acá se trata de saber las ecuaciones de la cónica y, bueno, conocer, digamos, el tema de los pormenores del recto y plano, ¿no es cierto? Es decir, la distribución, las ecuaciones, las posiciones relativas de recta con recta o recta con plano. Así que lo de matricial terminará armándose porque, bueno, porque se resuelve, por ejemplo, un sistema de ecuaciones por determinante, pero eso se utilizaría en la parte resolutiva, pero no en la parte del armado, del planteo del problema, ¿sí? Sí. Eso. Y así algo que podemos encontrar que nos pueda asustar un poco. ¿Cómo? Porque los ejercicios son como simplificados, ¿no? Cuando uno hace un ejercicio es como que ya más o menos es todo una ecuación, una recta, la recta en el plano, la circunferencia, ahí tenemos C1, C2, entonces te dice la circunferencia que de eso, pero no tenemos que formular, no tenemos que hallar, componer algo para que eso, por eso lo decía lo de las matrices, ¿no? Entonces, algo que sea, que nos podamos encontrar en el examen, que es como que digamos, ¿y ahora qué? Esto no sale de los ejercicios, y entonces ahí es donde no va a salir nada de eso. No, para nada, porque no da lugar para eso, ¿está? Bien. Ahora, si vos me decís vamos a resolver ecuaciones matriciales, sí, entonces sí, seguramente sí, o vamos a resolver determinantes por alguna propiedad, sí, pero en este caso no, porque vamos a aplicar el determinante para resolver ya algo que ya queda planteado, ¿se entiende? Sí. No hay nada raro. Acá lo que hay que manejar bien es, como dije recién, saber bien las ecuaciones de la ecuación del plano, por supuesto, la discusión, las diferentes posiciones, interpretar los enunciados en cuanto a que si dice que es paralelo a un eje, que es perpendicular a un plano, interpretar eso. Y el otro tema es las posiciones relativas, ¿no es cierto? De planos con planos, rectas con planos, rectas y rectas. Y bueno, y eso, interpretando eso, yo creo que ya estamos, ¿sí? Y después, bueno, saber las condiciones extra. Acuérdense que yo enseñé una letanía en recto y plano y dije que bienaventurado el que sepa recto y plano, que Dios se le reine el álgebra, ¿se acuerdan? Porque justamente tiene un montón de aditamentos que
prácticamente cruzan longitudinalmente y transversalmente toda la materia, toda la asignatura, ¿sí? O sea, hay cosas que se ven en el rectiplano que nosotros todavía no hemos visto, pero que vamos a interpretar cuando empecemos la segunda parte después del parcial, que ya viene la parte de espacios vectoriales y toda esa historia, ¿sí? ¿A qué me refiero de extras? Producto vectorial, producto escalar, producto mixto. Ustedes han visto que todo eso, conceptos de armado de vectores, coordenada final menos coordenada inicial, bueno, todo lo que, ángulos, calcular el ángulo con la famosa fórmula del coseno, es decir, el rectiplano es medio como que utiliza todo lo visto, ¿sí? Y resolutivamente también, porque si planteamos, qué sé yo, una circunferencia que pasa por 3 puntos, terminamos armando un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y lo resolvemos por algún método, por Gauss, Gauss-Jordan, determinantes, o Kramer. ¿Se entiende? Sí, ahí va mi pregunta. Sí, eso, o sea, cómo resuelvan un sistema, es la verdad que a mí me tiene sin cuidado contar que esté bien. Ya saben, o sea, yo no les voy a pedir en particular resuélvanlo por mengano o sultano. Ustedes resuelvan por el que crean que es el método que más se adapta de acuerdo a lo que han visto. ¿Se entiende? Sí. Ahí ya dejo libre criterio al ingeniero que aplique la herramienta que crea conveniente. Algunos dirán, bueno, ya están entre 2 puntos. Eso es todo. En el caso de pedir el ejercicio hallar la longitud del radio vector, es decir, sí, o sea, usted tiene una cónica. Como esa cónica, hay una fácil, hay horizontal. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el foco? A vale 4, B vale 3. El foco va a valer 16 menos 9. O sea, C cuadrado, 16 menos 9, sería 7. Por lo tanto, C raíz de 7. Los focos van a estar en más menos raíz de 7, 0. En este caso, porque es ahí horizontal. ¿Ah? Bueno, ya tengo. No se vería, profesor, la luz. ¿Eh? Que no se vería porque la luz incide la parte esa de los cálculos. Sí, acá bueno, sería así. Y cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, si yo quiero sacar las coordenadas del foco, de los focos, no. Sí, Entonces, yo ya sé que A cuadrado vale 16 y B cuadrado vale 9. C cuadrado, que es donde está el foco, va a ser 16 menos 9. O sea, porque acuérdate que ahí se aplica Pitágoras. Por lo tanto, C va a ser más menos raíz de 7. El foco va a estar los focos van a estar en más menos raíz de 7 C. En este caso, ese es el gran punto a buscar. Si fuese trasladada, lo mismo. Nada más que sería un punto, una de las coordenadas sería 0, obviamente. Entonces, por supuesto, habría que buscar un punto que pertenezca a la recta. Supongamos que el punto 1, 3 pertenece a la elipse, entonces quiero calcular la longitud de ese rayo vector. Entonces, este punto sería raíz de 7, 0, distancia entre esos 2 puntos. Y este punto sería menos raíz de 7, 0,
distancia entre esos dos puntos. ¿Entendieron? O sea que en el caso de aparecer algo que diga radio vector, la gran B de lo que hay que encontrar es el foco, las coordenadas del foco. ¿Sí? Sí, profe. Ese ρ1 que puse ahí, ρ2. ρ1 y ρ2 son radiovectores. ¿Sí? Cualquier punto que una, cualquier segmento que una un punto de la curva con el foco es un radiovector. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿quedó clarete? ¿Alguna otra duda? La modalidad, profe, va a ser igual que el parcial pasado. Sí, sí, todo igual. Vaya bajando la hoja, ¿no? No sé quién me habla. El primero que va a tener parcial es el D2. Ahí, acá están los dos grupos. Así que vayan bajando la hoja que ya tienen internet. Esa hoja completen segundo parcial con lapicera. Cuando la impriman y pongan la fecha. El primero para el D2 y el 3 para el S4. Y bueno, y bajen las 3 hojitas que ya tienen que estar firmadas con la firma escaneada mía y ya está. Dice, profe, que no le pegue su mujer, por favor. Bueno, vamos a rogar a Dios, rueguen ustedes. Rueguen ustedes, yo estoy haciendo buena letra, espero que no. ¿Ah? ¿Hay corte de luz? Esperemos que no, esperemos que no. Ayer tuve un corte de luz yo acá. Pero... No, sí, por eso le digo. Sí, no, pero ya arreglaron, ya teóricamente ya está arreglado el problema. Nos dejaron sin luz un rato largo y tendido, les digo. No tan solo a mí, a los vecinos.